Bien amigos, estamos ya preparados para comenzar este taller de hoy que me han pedido ustedes, un tema bien interesante. El mito de la creación. Comentario al Génesis. El nombre proviene de la versión de lo que se llaman los 70 y alude a su contenido sobre el origen del mundo y de la humanidad. Entre los hebreos palestinenses, este primer libro del Pentateuco era conocido, llamado como Bereshit, es decir, significa al principio, que es la primera palabra del texto en hebreo. Este libro trata de narrar los orígenes del pueblo hebreo y como preámbulo a la historia de la elección de los patriarcas se da la prehistoria del mismo, enlazando tradiciones y recuerdos en torno a determinados personajes primitivos hasta llegar al primer hombre. Y como introducción al origen del hombre se describe el origen del universo y de todos los seres de un único Dios creador. Así pues, este libro comienza con la creación del cosmos y para terminar con la muerte de José, que cierra la serie patriarcal. Pero en este taller, que va a durar quizás 45 minutos, y tenemos una diferencia de horario con respecto aquí a mi casa, con algunos que están comunicados por Zoom, casi de 5 horas. Bien. En este taller hablaremos sobre el origen del mundo y prehistoria de la humanidad. Y desde el capítulo 1 al 11 del libro Génesis, que son la primera lectura de esta cuarta, quinta y sexta semana del tiempo ordinario del ciclo A que estamos celebrando. Estamos en la quinta semana y ya la próxima semana se termina con la primera lectura del libro del Génesis. No voy a leer la lectura bíblica por el escaso tiempo, pero iré señalando a qué capítulo corresponde el comentario que voy a hacer, porque de los textos de estas 3 semanas lo que he tomado son algunos aspectos que diríamos importantes, los más relevantes, podríamos decir, de estas lecturas bíblicas del Génesis que estamos leyendo cada día en la misa diaria. Y voy a partir con la lectura del Génesis del lunes anterior, que era Génesis 1:19. Antes, como comentario, quiero decir que tengo aquí a mi lado la Biblia, una Biblia muy antigua que era de mi padre, que la heredé yo de él. Y bueno, estuve aquí revisando un poco los textos del Génesis, pero yo he tomado fundamentalmente los textos que vienen en la Biblia de Jerusalén, la Biblia Estudio y Nácar Colunga. Bien, y vio Dios que era bueno, Génesis 1 al 19. Se inicia la lectura relatando que al principio Dios creó el cielo y la tierra y Dios dijo que exista la luz y la luz existió y llamó día a la luz y noche a las tinieblas y así hubo una tarde y una mañana y este fue el primer día. Y dijo Dios. Bien, la primera lectura de este día del libro de Génesis
vemos que Dios crea el mundo a través de su palabra, o más exactamente según el esquema de un mandato y de su ejecución. Dijo Dios sea y así fue. Y viene a continuación una valoración que aparece 7 veces, aunque no precisamente al final de cada día, y vio Dios que era bueno. Esta valorización divina de las cosas creadas tiene una gran importancia. Dios aprecia las cosas que hace, las encuentra bella, hermosa, bien hecha y se complace de ellas. Pero no solo esto. El estribillo que expresa la belleza de cada criatura es el mismo estribillo que acompaña la oración de Israel, que se repite con mucha frecuencia en el libro de los Salmos y que repetimos muchas veces. Alabad al Señor porque es bueno. Así la primera página de la Escritura presenta un desarrollo litúrgico, constituye una especie de doxología inaugural de toda la Biblia. La bondad de las criaturas corresponde a la bondad del Creador. Reconocer la bondad de las criaturas significa alabar a su Creador. Pero también es verdad, y a la inversa, a saber que la alabanza del Creador, la oración, es condición para descubrir la bondad de la creación y eventualmente restituirla. ¿Qué significativo es todo esto para nosotros? De hecho, nos mostramos muchas veces incapaces de captar la belleza, bondad de la que existe, prisionero de la mirada económica que plantea de inmediato esta pregunta. Bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Cuánto me renta? El contacto con Dios que ha venido entre nosotros con Jesús nos abre a cada uno el espacio de curación que permite ver la verdad de lo creado y en él nuestra propia verdad. La segunda lectura que viene dentro de la primera lectura de la liturgia es del Génesis 1:20, 2 al 4. A imagen de Dios. Siguiendo la primera lectura del libro del Génesis, se continúa con la creación. Dijo Dios, o Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. El hombre varón y hembra, el hombre y mujer ha sido creado a imagen de Dios. Pero ¿quién es ese hombre hecho a imagen? Según la cultura del tiempo en que fue escrito el libro bíblico, no es cualquiera, sino un hombre que está por encima de cualquier otro. Es decir, un rey, por ejemplo. Un breve texto babilónico, Génesis 1 fue escrito precisamente en Babilonia, es bastante elocuente. La sombra de Dios es el hombre y los hombres son la sombra del hombre y el hombre es rey, igual a la imagen de la divinidad. Es cierto que el autor del Génesis ha democratizado esta idea real, extendiendo a todo hombre y mujer la prerrogativa real de ser la imagen de Dios. En efecto, el mandato de someter la tierra y dominar sobre todos los seres vivos fue dado a todos los hombres indistintamente. Ahora bien, volvemos a preguntarnos quién es el hombre que realiza plenamente esta misión real en el interior de lo creado. ¿Acaso podemos responder que la realizamos todo, sin importar en qué condiciones? Los padres de la iglesia, sobre todo los orientales, intentaron resolver este problema introduciendo una distinción entre la imagen y la semejanza. A buen seguro, todos los hombres llevan en sí mismos la imagen divina, sea cual sea su condición histórica y su opción de vida. Esta es indeleble en el hombre.
Con todo, para reinar verdaderamente, tiene que conseguir a sí mismo una cierta semejanza con el verdadero Rey del mundo, que es el Hijo, perfecta imagen del Dios invisible, como dice San Pablo en Colosenses 1:15. Tiene que hacer suyas sus opciones, entrar en sus pensamientos. Esta perspectiva patrística desde el territorio interior bíblico corresponde a la afirmación paulina: y así como llevamos la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celestial, el Cristo resucitado. He tomado esto de Corintios, 1 Corintios 15:49. La tercera lectura es del Génesis 2, 4, 9, 15, 17. De él no deberás comer. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles atrayentes y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer. Vivir y comer son, desde el punto de vista antropológico, dos realidades muy próximas. Lo mismo podemos decir del conocer. El hombre tiene hambre de alimento, así como hambre o sed del conocimiento. Ahora bien, debe ponerse un límite a este deseo omnívoro de conocimiento. Nos enseña la primera lectura para que no sea autodestructivo. Si probamos ahora a proyectar la enseñanza de Jesús sobre el texto del Génesis, hallaremos unos resultados muy sugestivos. El problema, en efecto, es este: ¿cómo ponernos ese límite? La solución más obvia consiste en la autolimitación del alimento, en prohibirnos comer ciertos alimentos. Jesús nos ofrece una solución diferente, que consiste en limitar nuestra propia hambre, nuestros propios deseos excesivos, desobedientes. No son los alimentos los impuros, aunque cierta ascesis en los alimentos puede ayudarnos, desde el punto de vista pedagógico, a moderar nuestros deseos. La fuente de estos deseos desmanados es el corazón humano. Bueno, por otra parte, hablar de poner límites al conocimiento sigue sonando hoy algo anacrónico y se presenta como un residuo oscurantista que es preciso liquidar con una sonrisa irónica de compasión. El dilema para la conciencia se vuelve aquí lacinante tras haber sido llamado a custodiar el huerto de la existencia. Tras eso me abstendré de la atención, de la investigación y al progreso, o me arriesgaré a contaminarlo con mis presuntuosos deseos de autosuficiencia y de dominio. El corazón del hombre, mi corazón, se revela una vez más como el lugar de la verdad, como el espacio donde el conocimiento que adquiero se convierte en causa de bien y de vida, o al contrario, de mal y de muerte. La cuarta lectura que leemos del jueves anterior: no conviene que el hombre esté solo. Génesis 2, 18, 25. Dice la lectura: no conviene que el hombre esté solo, y voy a hacerle una ayuda adecuada. Es como Dios, después de haber creado a Adán, se diera cuenta de que no lo había hecho bien. El hombre por sí solo es una criatura no lograda, incompleta. El relato del Génesis 1, después de haber creado al hombre, varón y hembra, dice que vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Aquí, en cambio, el hombre macho por sí solo no es bueno. ¿Por qué es tan mala la soledad de Adán?
precisamente porque el hombre no es Dios. El hombre es la imagen de Dios, es poco menos que Dios, dice un salmo, el 8. Pero no es Dios, solo Dios es grande. La soledad va acompañada de una idea de grandeza, de autosuficiencia. El hombre, en cambio, es pequeño, debe crecer, debe multiplicarse, debe recorrer un camino. No puede permanecer solo. El hombre, para tener una historia, necesita a alguien como él, que le acompañe. Dice Dios, voy a hacerle una ayuda adecuada. La mujer es una ayuda adecuada a él, como traduce nuestra Biblia. Pero dicho con mayor precisión, esta ayuda podría ser contra él, una ayuda que se le resiste, que se le opone, que rompe su soledad. Es una ayuda precisamente porque le limita en su deseo de omnipotencia o porque le fuerza a salir de su aislamiento. Así pues, el autor del Génesis se muestra muy realista en el tema de la relación hombre y mujer. No proyecta sobre ella una mirada ideal. Esta relación puede llegar a ser conflictiva, como se dirá también a continuación en el Génesis 3:16. Sin embargo, está bendecida precisamente porque sustrae al hombre, sustrae a la mujer de la soledad. De ahí que el primer encuentro entre un hombre y una mujer tenga siempre algo de fascinante, en la percepción de una pertenencia recíproca, de un destino común, la atracción ejercida por la mujer sobre el hombre. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Es una fuerza misteriosa que le libera de una soledad que no conviene que el hombre esté solo. Luego tenemos otra lectura, la del Génesis 3:1-8. La serpiente no puede hacer ni el bien ni el mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Dios ha dicho, no coman de él ni lo toquen porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. En este relato interviene por primera vez un personaje astuto, inquietante, la serpiente. Está en la tradición posterior, tanto en la judía como en la cristiana, se convertirá en una figura de la serpiente, la figura del diablo, del maligno. Sin embargo, fíjese una cosa curiosa, la serpiente era más bien en el Antiguo Oriente un símbolo de fertilidad sexual. Y ahora de la salud. Todavía hoy sigue siendo el emblema de la farmacia, los farmacéuticos y de la salud. Hemos de señalar que en el relato bíblico se presenta a la serpiente como un animal del campo, ni más ni menos que los otros. Su figura está completamente desmistificada. La serpiente en realidad no puede hacer ni el bien y no puede hacer el mal. Lo único responsable de hacer el bien y el mal, lo único responsable del pecado, si nos fijamos bien, lo único que pueden cometerlo son el hombre y la mujer, no la serpiente. De ahí que la presencia de la serpiente en el huerto no sirve más que para explicar el origen del mal en el mundo. Es poco más que un recurso narrativo. El animal que habla, un animal que habla, destinado a introducir la dinámica seductora que figura en el origen del pecado humano. Son el hombre y la mujer los que pecan. Y eso es lo que le interesa al narrador. El animal que habla. En la Biblia también hay hice otro comentario hace un tiempo atrás sobre otro animal que habla, la burra de Balaán. Bueno, son recursos conocidos por todas las literaturas para describir lo que pasa en la mente de los protagonistas del relato. En la mente de la mujer adquiere una forma de diálogo consigo misma sobre el alcance exacto de la prohibición divina y su verdadera motivación.
cultivación. El autor bíblico, haciendo galas de una gran penetración psicológica, nos advierte que el pecado, antes aún de consumarse, es un gesto, en un acto, y tiene lugar en la conciencia, en una duda que se insinúa poco a poco y que versa a fin de cuentas sobre la bondad del Creador. Génesis 3 no quiere explicar, por tanto, el origen del mal en el mundo, que sigue siendo un hecho misterioso, sino el origen y la dinámica del pecado humano como un proceso sutil y progresivo de desobediencia a la palabra de Dios. A buen seguro, en este proceso pueden intervenir también factores externos, causas sobrehumanas, pero el acento del relato bíblico cae sobre la responsabilidad del hombre, mujer. Por eso hablamos de un pecado original, porque nos describe el origen de todo pecado. Pasamos a una nueva lectura, al Génesis 3, 9, 24. No son continuadas, pero voy relatando las más importantes. ¿Dónde está? Es la pregunta. Esta lectura del libro del Génesis dice que después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios le había prohibido, el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió a él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Recordemos que Dios había hecho al hombre, le había dicho al hombre: no comas del árbol del conocimiento y del bien y del mal, porque si comes de él morirás sin remedio. Génesis 2:17. Esto, a decir verdad, no es un mandamiento, y mucho menos una amenaza, sino una advertencia. Dios no quiere la muerte del pecador, lo que hace más bien es ponerle en guardia. Has de saber que si haces esto, te pasará esto. Y esto. Dios revela un nexo de causa-efecto. El pecado produce muerte, dice Santiago 1:15, me parece. Es bastante significativo que nosotros, intérpretes de hoy, llamemos interrogatorio al diálogo entre Dios y el hombre tras el pecado, como si se tratara de un acto judicial o intimatorio. De hecho, nos ponemos también nosotros en el lugar de Adán, que se esconde porque tiene miedo de un castigo. En realidad se trata de un puro acto de misericordia. Dios busca al hombre. ¿Dónde estás? Precisamente para salirle al encuentro, para decirle que no le ha abandonado a pesar del pecado. Las mismas preguntas que Dios dirige al hombre y a la mujer no son en absoluto intimatorias, sino pedagógicas. Dios se dirige a ellos como si él mismo no supiera nada, por consiguiente sin hacer valer nada, sin poner en una situación embarazosa, sino ayudando a tomar conciencia de un pecado que nosotros también tentado a remover, a esconder, a descargar sobre los otros. Buen seguro, las consecuencias negativas del pecado no pueden dejar de manifestarse, aunque se ven atemperadas por una gran misericordia. Hemos de señalar, en primer lugar, que el hombre no muere como estaba previsto, no cae fulminado allí mismo. Su vida bajo el sol se volverá penosa, trabajosa, mortal, tal como la seguimos experimentando nosotros mismos, pero no se encuentra bajo el signo del castigo ni de la maldición. La serpiente sí es maldecida, pero el hombre y la mujer no. Seguimos con una nueva lectura del Génesis 3, 23, 4 al 25, 4 del 1 al 25. El Señor se fijó en Abel. Después que el Señor Dios expulsó al hombre del jardín del Edén, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, como sabemos, y Caín, agricultor. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda más que
más que en Caín y la suya. El texto no dice ni una palabra de los motivos de fijarse, mejor aún de esta preferencia por la ofrenda de Abel con respecto a la de Caín. Es cierto que podemos hacer suposiciones. Bueno, Caín era el hermano mayor, Abel el menor, y la escritura manifiesta casi siempre una preferencia por el hijo menor, más débil, menos aventajado. Por ejemplo, veamos las lecturas que vienen más adelante de Isaac, Jacob, José, Benjamín. Bien. Otra, Caín el agricultor presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel el pastor ofreció también los primogénitos de su rebaño. Choque de cultura, conflicto entre pastores y agricultores. También esto es posible, aunque no se dice de modo claro. Lo que sí está claro, en cambio, es que Dios puede tener preferencia. Es libre de escoger a uno en vez de a otro. El amor tiene preferencias que probablemente sea difícil motivar. El choque entre Caín y Abel, que conduce al primer homicidio de la historia, pretende explicar el odio fratricida precisamente como efecto de los celos, de la envidia, por la predilección divina. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él más que yo? También José será odiado y vendido por sus hermanos a causa de su celo. Hasta Pilato se da cuenta de que los jefes de los judíos le habían entrado a Jesús por envidia, como dice el Evangelio de Marcos 15. En consecuencia, no es posible, excepto de un modo muy aproximativo, remontarnos a los motivos de la predilección divina. La elección de Dios es gratuita e incontrolable. A pesar de todo, es posible diagnosticar cuál es la causa, el resorte que hace estallar la aversión entre los hermanos, y esa causa es precisamente los celos por los dones del otro que nos encontramos en nosotros y que consideramos una injusticia. La historia del primer fratricidio tiene por consiguiente un valor paradigmático. Cada vez que sintamos crecer en nosotros la aversión hacia alguien, debemos repetirnos la pregunta del Señor a Caín: ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? Si obraras bien, llevarías bien alta la cabeza. Los dones del otro no están en contra de nosotros, sino que son para nosotros. Todo depende de la rectitud de nuestro corazón. Bien, seguimos una nueva lectura. Nos vamos a saltar al Génesis 6, 5, 8, 7, 1, 5, 10. Grande era la maldad del hombre en la tierra. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y como todos los designios que forjaban su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió, dice la lectura, de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Entonces el pecado de Adán y Eva, tras el de Caín y tras el de los hijos de Dios, que probablemente no son ángeles, son seres humanos, llega Dios a la inevitable conclusión que la maldad de los hombres es un hecho irremediable. Dios se da cuenta de que el pecado humano es tal que compromete la bondad de la creación llevada a cabo por Él. Y el Señor, dice la lectura, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y se sintió profundamente afligido. Vaya un Dios sorprendente, que se arrepiente de lo que acaba de hacer. Sin embargo, Dios no se arrepiente justamente de la creación en sí, que sigue siendo buena. Lo que pasa es que le disgusta el pecado de los hombres, que la contamina, que la corrompe. En realidad correspondería a los hombres arrepentirse de sus pecados. Dios hace lo que los hombres no son capaces de hacer. Y su arrepentimiento, así podemos llamarlo, inventa el único remedio posible dada la gravedad de la situación. El remedio es radical: destruir para reconstruir, descrear para recrear, comenzar todo desde el principio. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado
Dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor y cumplió la orden que le dio de construir un arca para salvar la pareja de cada especie. A los 7 días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Ahora bien, nada sería más erróneo que tomarlo al pie de la letra, como un castigo que golpea de una manera indiscriminada a justos e injustos, a inocentes y a culpables. La intención divina es más bien recrear el mundo. Como dice el canto, renovar la faz de la tierra, así lo canta el salmista también. Renueva la faz de la tierra. Continuamos con una nueva lectura. Nos vamos al Génesis 7, 6, 7, 8, 6, 13, 20 y 22. No maldiceré más a la tierra por causa del hombre. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos para salvarse de las aguas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. Soltó un cuervo, dice, el cual revoloteó viendo hasta que la tierra estuvo seca. La duración del diluvio no carece de importancia, se trata de un tiempo relativamente largo, aunque limitado. 40 días o un año solar constituyen un periodo con un término fijado. El diluvio no es para siempre. Las aguas vertidas sobre la tierra están destinadas a retirarse poco a poco. Este dato contiene una enseñanza espiritual sobre el obrar de Dios. Él nos permitirá profundizar el fragmento evangélico que a veces leemos. Este relato concluye con un gran sacrificio de animales, que era más de una pareja. Dios, al oler la suave fragancia de este sacrificio, se reconcilia con la creación y promete solemnemente no volver a maldecir la tierra a causa del hombre. ¿Cuál es la promesa divina? La promesa divina es: no maldiceré más a la tierra por causa del hombre, porque los proyectos del hombre son perversos desde su juventud. Grave, fuerte. En la práctica se viene a decir que el motivo por el que Dios hizo cesar el diluvio es el mismo por el que provocó la maldad del corazón humano. Dios provocó el diluvio como remedio a la maldad del hombre, pero se da cuenta de que ni siquiera este remedio es eficaz contra la dureza del corazón y renuncia al castigo. Por eso podemos concluir que en Dios castigo y misericordia casi se identifican, tienen casi siempre el mismo motivo. Nos saltamos al Génesis 9, 1, 13. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Cuando finalizó el diluvio y la tierra estuvo seca, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndole: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Un pacto, una alianza, es un compromiso recíproco, mutuo. Cada uno de los dos contrayentes se comprometen a hacer algo en favor del otro. No se dice a buen seguro que deban comprometerse ambos los mismos. Las obligaciones recíprocas pueden ser muy desiguales, pueden comprometer de manera muy diferente a cada una de las dos partes. Sin embargo, ambas deben comprometerse, pues de otro modo no hay pacto. El pacto con Noé. Dios se compromete a no volver a destruir a los seres vivos con las aguas del diluvio. Dios pone su arco sobre las nubes. Con este gesto declara: ya no quieren mover guerra a los hombres.
Cuando veamos aparecer el arco iris sobre las nubes después de la lluvia, debemos recordar que ahora Dios ya no es para nosotros un Dios de guerra, sino un Dios de paz. Y viceversa, ¿a qué debemos comprometernos nosotros, los descendientes de Noé? Fundamentalmente, estamos obligados a una sola cosa: respetar la vida en toda su forma humana y animal, y en particular al reconocimiento de su santidad. La realidad más santa es la sangre, de ahí que no se puede derramar la sangre del hombre. Y vamos entonces a comentar la última lectura que nos trae la liturgia en estas semanas, que es Génesis 11 y 1:9, que es del viernes próximo, y la vamos a llamar Babel. Lectura del libro del Génesis 11, 1, 9. Dice que después del diluvio todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sennaar y se establecieron allí. Y luego el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por la tierra. Cuando los hombres reunidos en el valle de Sennaar dijeron unos a otros: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, así nos haremos famosos y no nos dispersaremos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Es probable que su intención no fuera la de desafiar a Dios. No querían escalar al cielo con su torre, pero el verdadero motivo de su acción era precisamente el miedo a dispersarse, la ansiedad que experimenta el hombre ante lo nuevo, ante lo diferente, ante lo original, su refugio instintivo en lo que le es familiar, siempre igual, tranquilizador. Este miedo a la dispersión es un miedo mortal, y el hacerse un nombre es un modo de intentar escapar a la muerte, de intentar salvar su propia vida. Sin embargo, lo verdadero es exactamente lo contrario. Precisamente la dispersión, el dar la vida, forman parte del proyecto salvífico de Dios, mientras que la grandeza del hombre, de la fama, del poder, es un miserable antídoto contra la muerte. No solo es incapaz de evitarla, sino que no hace más que agigantarla, otorgarle unas dimensiones cada vez más temerosas, vertiginosas. La grandeza del nombre no hace más que multiplicar el poder de la muerte. Jesús enseña a sus discípulos precisamente esta verdad paradójica, que da la vuelta a las ideas corrientes, estandarizadas de los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones, desde lo que estamos recogidos en la llanura de Sennaar hasta nuestros días. ¿Qué es? Recordemos este versículo. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde la vida? Marcos 8:36. ¿De qué le sirven al hombre las grandes realizaciones, las empresas gigantescas, las torres de Babel de todas las generaciones, si el precio que tiene que pagar por ellas es la pérdida de su propia integridad personal, su extravío total frente a la muerte? La vocación originaria del hombre consiste en la comunión de las diversidades, en el fecundo abandonarse al proyecto originario de Dios. Bien, amigos, hemos comentado parte de la doctrina religiosa y moral del Génesis. Este primer libro de la Biblia es sumamente rico en enseñanzas religiosas que son la base de la teocracia hebrea. Y la liturgia nos trae en esta semana, cuarta, quinta y sexta del tiempo ordinario de este ciclo A, las lecturas del Génesis, para que las reflexionemos y las meditemos. Aquí hemos visto
Uno, el monoteísmo se presenta un ser supremo, creador de todas las cosas, obrando conforme a los atributos de omnipotencia, sabiduría, justicia, santidad y verdad. Dios no solo creó al hombre, sino que tuvo particular providencia de él, colocándolo en el paraíso y dándole una ayuda semejante a él. Dios creó al hombre dotado de libertad, por eso le somete a una prueba de forma que quiere que acepte voluntariamente su servidumbre. Después de la caída, Dios anuncia a los culpables una promesa de rehabilitación de forma que triunfe sobre el instigador del mal. Esta promesa se concretará en la bendición sobre Noé. La justicia divina envió un castigo, el diluvio, contra una humanidad pecadora. Para dar cumplimiento a su promesa de salvación, se reservó a una familia de justos, de la que había de nacer la simiente de elección. La alianza con Noé es la seguridad dada a toda la humanidad de que Dios no la había de abandonar. Bien, muchas gracias. Creo que cumplió en el plazo que me han pedido para comentar las lecturas del Génesis que nos trae la liturgia. He tomado los aspectos principales, he puesto algunos títulos de cada lectura, como la última, Babel, o otra lectura que también le he ido titulando, por ejemplo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Qué hermoso es leer el Génesis, el mito de la creación. No maldiciré más la tierra por causa del hombre. Grande era la maldad del hombre en la tierra. Así he ido titulando cada uno de los comentarios. El Señor se fijó en Abel, etc. Bien, gracias amigos y hermanos. Les invito a leer con tranquilidad y poder reflexionar cada una de las lecturas del Génesis que nos trae la liturgia esta semana. Buenas noches, muchas gracias. Esto quedará grabado en mi canal de YouTube. Voy a tener que hacer un poco de publicidad, necesito más suscriptores, ¿verdad? Para poder seguir explicándoles a ustedes estos temas. Muchas gracias. Y bueno, aquí ya es tarde en mi país y a los que están conectados por YouTube, algunos por Facebook, tienen una diferencia horaria. Buenas noches y muchas gracias.